A continuación, Libre Expresión. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión. Hola amigos, bienvenidos a Libre Expresión. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Tenemos como invitada a Adriana León, periodista. Actualmente dirige el área de libertades informativas del Instituto Prensa y Sociedad IPIS del Perú. Además es corresponsal en Perú para el diario Los Angeles Times. Gracias Adriana por haber venido. Qué buena coincidencia que estés aquí en Quito. Y queríamos tratar contigo a dar una panorámica de lo que está pasando con la libertad de expresión, libertad de prensa en la región. Quizás, si te parece, podemos comenzar justamente porque ayer se emitieron los informes de Reporteros Sin Fronteras. Vi que Freedom House también había emitido su ranking anual. ¿Cómo ves este informe? ¿Cómo ves? Podemos comenzar por la situación de tu país. ¿Qué ha pasado con Perú en estos rankings de Reporteros Sin Fronteras? Y si tuviste la oportunidad de revisar Freedom House también sería bueno. Muchas gracias por la invitación, mucho gusto estar acá con ustedes, contigo, con la audiencia de tu programa. Efectivamente, vi los informes, la situación en la región está bastante complicada. En el caso del Perú específicamente tenemos problemas distintos a los que están pasando en los vecinos como es Ecuador o como es Bolivia. Nosotros tenemos una, digamos, democracia relativamente sólida y libertad de expresión. Sin embargo, es un país que tiene mucha corrupción, que tiene problemas serios de corrupción. Y en ese contexto, los periodistas que investigan o destapan asuntos de interés público que tiene que ver con autoridades locales, regionales, incluso nacionales, reciben amenazas de querellas y son enjuiciados. El sistema de juicios contra periodistas y delitos de prensa es un mecanismo que intenta silenciar a la prensa, porque en los medios regionales del interior del país los periodistas trabajan en condiciones muy precarias, con poco dinero, con poco apoyo de sus medios, concesionan espacios. Entonces, cuando son empapelados o querellados, tienen básicamente un gasto, se autocensuran, claro. Se callan, exactamente, ¿no? Porque yo entiendo que en Ecuador también pasa lo mismo, pero realmente es una carga, es un gasto de dinero, es un gasto de energía, claro. Estar ante tribunales, ante cortes, siempre es muy complicado. Y los abogados son caros, entonces, y ellos no tienen los recursos. Entonces, ese es uno de los principales problemas que está viviendo ahorita los periodistas en el Perú. Ahora, tú hablabas de una democracia consolidada y más o menos un respeto a la libertad de prensa, pero no ha dejado de haber problemas en los últimos años. En el último año, específicamente 2017, que mide estos informes, hubo un presidente que cayó, y intentos en el Congreso repetidamente de imponer reglas más duras, normativa más dura contra la prensa. Efectivamente, porque la mayoría del Congreso la gobierna el partido que perdió, que es el de la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, y en el Perú todos los expresidentes y el presidente que salió hace, Pedro Pablo Kuczynski, que salió hace unos meses, todos están comprometidos en el caso Lavallato, el caso de Odebrecht, y entonces en el Congreso lo que intenta el partido Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori, es justamente tapar estos asuntos que están saliendo y que comprometen muy seriamente a Keiko Fujimori. Entonces tú tienes un Congreso que está legislando para proteger la corrupción, y ahí también entran los medios, porque los medios en el Perú,
los medios nacionales, los medios grandes, tienen apoyo de sus medios, los periodistas, para investigar, y ciertamente han investigado cosas muy fuertes que comprometen a Keiko Fujimori, a Pedro Pablo Kuczynski, a Alejandro Toledo, a Ollanta Humala, y entonces ahí sí todos se unen, se odian políticamente, pero ahí sí se unen todos para poder frenar un poco a la prensa. Sin embargo, lo bueno es que han sido intentos, pero no ha llegado a mayores, salvo esta ley Mulder, que es esta, se llama Mulder porque lo presenta un parlamentario que así se apellida, y que esa es la última, ¿no? La última regla. La que regula la publicidad oficial. La que regula la publicidad oficial y que no permite poner publicidad en los medios privados, cosa que es absurdo, no solamente porque es una asfixia contra los medios, sino porque la población no se informa a través de los medios nacionales, sino se informa más a través de los medios privados. Entonces estás privando de información a la población, campañas de vacunación, asuntos que tienen que ver con desastres naturales y todo eso, no podrían tener la información a través de los medios privados, ¿no? Entonces, todas estas intentonas, bravuconadas que vienen de parte de la política, al final se frenan. Tenemos ahorita el presidente del Poder Judicial, es una persona bastante proba y es una persona que ha demostrado preocupación ante la cantidad de juicios contra periodistas. Y que claro, han ganado en primeras instancias, pero ya en segundas o últimas instancias se han revocado las querellas. Entonces, es como una lucha constante que claro, si lo vemos el panorama más regional, veo que el Perú, digamos, tiene poco más de herramientas para poder combatir los intentos de censura. Sin embargo, los jueces justamente de primera instancia, y esto lo conversábamos con algunos expertos, los jueces en el Perú son especialmente, que digamos, refractarios, tienen una tradición de fallar en contra de la libertad de expresión. Totalmente, completamente. Ya sea porque son corrompidos, porque hay mucha corrupción, o ya sea por principios. Son muy antiguos, no creen en la libertad de expresión, realmente. Los jueces piensan que la prensa es una molestia. Y que, mira, te pongo un ejemplo así muy significativo de lo que, cómo piensan los jueces. Cuando han habido querellas por delitos de opinión, los fallos del sustento, el argumento de los jueces es que la opinión tiene que ser neutral, cuando justamente la opinión no tiene que ser neutral. Estamos justamente, la opinión puede llegar hasta los límites, hasta el límite de la difamación, y así lo dicen los principios internacionales, entonces, que además estamos suscritos. Pero hay una especie de conservadurismo y también mucha corrupción, te digo, en las regiones. Por ejemplo, hay una región al norte que se llama Ancash, donde había un presidente regional muy corrupto y tenía un juzgado especial donde mandaba todos los juicios contra periodistas que le eran incómodos. Él logró comprar a toda la prensa, salvo a 8 periodistas, y esos 8 fueron empapelados en ese mismo juzgado, y nosotros leíamos las sentencias y era exactamente lo mismo. Como en serie. Exactamente, solo cambiaba el nombre y la fecha. Pero no, entonces ese es un problema. La justicia está muy, muy corrompida y también está caduca, vieja, cero, no entienden nada de internet, les parece que los periodistas no deberían decir cosas malas de los funcionarios públicos, y ciertamente también la prensa ha denunciado muchas cosas de la corrupción en la justicia, ¿no? Así es. Bien, Adri, salgamos del Perú, vamos a la región, y quizás el principal problema es justamente el recrudecimiento de los asesinatos contra periodistas. Acabamos de vivir un caso dramático, el asesinato de este equipo periodístico de 3 personas de Diario El Comercio de Quito. Vale la pena también decir que Adriana estaba justo en Lima con los familiares el día que estuvieron, que se nos entregó esas pruebas de que habían sido vilmente asesinados. Adriana estaba justamente ayudándoles a los familiares a hacer una serie de gestiones. Realmente, ¿qué se puede decir frente a esta reconfiguración del esquema de violencia contra periodistas, ¿no es cierto?, cuya expresión más brutal es el asesinato? Sí, es realmente terrible. A través de tu programa quisiera extender mis condolencias a los familiares, y ha sido muy, muy impactante, porque además Ecuador no era un país donde sucedían estas cosas, ¿no? Y tampoco es que uno piense que está libre de esto, pero no era una situación donde el riesgo era tan extremo.
Van 16 periodistas asesinados en lo que va del año, es un montón. Y en el caso específico de estos 3 periodistas que llegaron a una zona donde realmente es la tierra de nadie, ¿no? Y no hay ninguna voluntad siquiera del Estado de decir, de tener un mea culpa, de poder repensar las cosas que han pasado, sino simplemente fueron 3 vidas que se perdieron y ya. Y no solamente fueron, esto fue como el asesinato de los periodistas fue la cereza en la torta, porque ya habían asesinado 7 personas más en la zona. Entonces, el recrudecimiento de la violencia contra la prensa es realmente preocupante. Yo creo que más preocupante aún es la indiferencia de los estados y la falta de responsabilidad que ellos van a asumir frente a situaciones como estas. Y lo otro que creo que nos ha hecho ver este caso específico de Ecuador es que los medios no tienen protocolos de seguridad. Y eso creo que es bien importante replanteárselo dentro de las redacciones, ¿no? En los medios, sobre todo en los medios grandes que tienen, digamos, más recursos, ¿no? Porque los periodistas, no es que los periodistas no tienen que ir a las zonas de peligro, justamente ese es nuestro trabajo, y además entiendo que Ortega había ido a la zona muchas veces, desde el 2011 estaba reporteando las cosas que estaban pasando. Sin embargo, no habían realmente protocolos de seguridad para poder protegerlos, ¿no? Entonces, claro, el periodista cuando va a la zona de riesgo se está tomando el riesgo, pero siempre hay cosas que uno puede hacer para poder paliar ese riesgo de cierta manera, hasta cierto punto, ¿no? Claro. Entonces creo que sí hay que ponernos a pensar en eso. En el caso de Nicaragua es impactante, es un periodista que está transmitiendo en vivo protestas y lo matan en vivo, ¿no? Es terrible. Y además tampoco, rodeado de las fuerzas de seguridad. Exactamente, o sea, entonces, porque ese es el otro problema, ¿cómo protegemos a los periodistas desde el Estado si justamente los Estados son los que violan la libertad de expresión y asesinan también, ¿no? Entonces yo creo que es un problema. Felizmente pertenecemos a un consorcio, a un conglomerado de organizaciones que estamos tratando desde la sociedad civil poder pues ver de qué manera presionamos y hacemos que cada uno asuma su responsabilidad, ¿no? Porque así como nosotros asumimos la responsabilidad de proteger, de difundir, pues los estados tienen que tener una responsabilidad bastante mayor. Y creo que en el caso de Ecuador ha sido nefasto desde el principio, ¿no? Desde el primer día del secuestro. Así es. Justamente, ¿cómo hacer para que los estados asuman esa responsabilidad? Porque, claro, exhortamos, exigimos a los estados y demás, y los estados hacen oídos sordos, ¿no? O sea, no escuchan. ¿Cómo se puede, desde las organizaciones, desde la comunidad internacional, generar esas responsabilidades para el Estado? Tal vez creo sensibilizando a la gente, a la población. Yo creo que los ciudadanos comunes tienen que darse cuenta y entender que la prensa, los periodistas, somos sus aliados y que somos los que nosotros trabajamos por ellos. Es verdad, hay corrupción en la prensa, es verdad, hay malos periodistas, pero en general, ¿por qué protegemos tanto el derecho a la libertad de expresión? ¿Por qué protegemos el derecho a ser periodista y a poder decir lo que la gente tiene que enterarse? Es porque somos aliados de la gente. Si nosotros tal vez hacemos que los ciudadanos comunes sientan que cuando se mata a un periodista se está silenciando una voz que les representa, tal vez ahí si hay una presión social más fuerte, porque creo que no vamos a lograrlo las organizaciones solos, ¿no? Las organizaciones. Claro, siento que la gente tiene que convencerse y tiene que darse cuenta que los periodistas son sus aliados y que no los pueden matar ni silenciar, ¿no? Eso creo que por ahí podría ser, porque lo que sí le pasa a los estados es que cuando la gente se le levanta, ahí bajan la guardia, claro. Ahí reaccionan, ¿no? Entonces, de cierto modo podría haber una reacción como tal vez, así como Ortega retrocedió en su intento de hacer estas modificaciones en el Seguro Social, porque la gente salió a las calles a decirle no, y si no te vas, lo mismo creo que hay que hacer con el tema de la libertad de expresión y de los periodistas. Y creo que la tarea está en nosotros, pero también en las otras organizaciones que protegen derechos humanos y que protegen el medio ambiente y que están en todos los rubros, porque en todos los rubros es importante la prensa. Sin embargo, hay muchos sectores que siguen viendo a la prensa como el enemigo, ¿no es cierto? Y el IPIS hace un trabajo también extraordinario en el desarrollo del periodismo de investigación en toda América Latina.
Y tenemos casos como el de Brasil, ¿no es cierto?, donde toda la corrupción alrededor de Lava Jato y no solamente Odebrecht, porque son 3 o 4 empresas que están involucradas en este esquema de corrupción masivo, y muchos políticos, ¿no es cierto?, que obviamente incluyen al presidente o al expresidente Lula da Silva, pero los partidarios de Lula da Silva le ven a la prensa como parte de un complot, ¿no es cierto?, que le ha sacado a su líder del juego, y lo mismo pasa con Cristina Kirchner, etcétera, etcétera. ¿Cómo salir de ese esquema de polarización y al mismo tiempo seguir haciendo ese trabajo? O sea, seguir descubriendo los trapos sucios del poder, ¿no? Que finalmente esa es la función. Bueno, es que los aparatos políticos son bastante más poderosos que los periodistas, creo yo, ¿no? Pero sí, es cierto lo que tú dices, y es una polarización total. Mira, no nos vayamos tan lejos. En Ecuador, cuando sube Correa, yo creo que la mayoría de ecuatorianos estaba de acuerdo con la toma de los medios. O sea, y en el Perú también. Si tú en el Perú le preguntas a la gente, ¿usted cree que el Estado debería regular a los medios y tomar los canales de televisión? Sí, por supuesto que sí, porque son unos empresarios, la empresa privada es el enemigo del pueblo, no es equitativo. Pero claro, ahí hay un discurso que tiene que ver, yo creo, con el populismo de nuestros políticos, ¿no? Que ganan elecciones a cambio de dádivas, porque esa es la verdad, que no es una población políticamente partidaria, sino que está esperando cuál es el candidato que más le va a dar, qué cosa va a recibir mejor, y a ese lo voy a apoyar hasta la muerte, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo pues muy duro el que tenemos que hacer nosotros, de convencer a la gente, de educarla, de decirle que mucho más aliado es el periodista que el político, ¿no? Porque además el político, no sé si pasa acá, pero en el Perú los congresistas que representan a las regiones ganan porque dan dádivas, y luego cuando están en el poder no se acuerdan de su región. Claro. Y la gente no puede ser que lo siga votando. ¿Cómo puedes seguir votando a una persona que supuestamente te representa y no trabaja para defender ningún derecho tuyo en un país donde hay muchos problemas de pobreza, de salud, de educación, etcétera, ¿no? Entonces, la lucha es muy desigual en realidad. Así es, exactamente. Hay 2 países de la región que son los casos más extremos, que es Venezuela y Cuba, ¿no? ¿Cómo ves la situación en estos 2 países? A veces pienso que Venezuela no podría estar peor, y está peor. Es terrible lo que está pasando. Todos los días se agrava Todos los días se agrava, ¿no? y es realmente yo creo que Maduro y su gente son responsables de lo que podría llamarse un genocidio masivo. La gente está muriendo, no tiene medicinas, no tiene información. Eso es lo más grave, ¿no? Yo creo que la situación de Venezuela, además que si cayera Maduro, recuperar una democracia tan mellada y tan golpeada va a ser muy difícil, ¿no? Sin embargo, sí lo veo, porque como dices tú, nosotros promovemos el periodismo de investigación en América Latina, y en el caso de Venezuela especialmente, los periodistas, hay un grupo de periodistas que continúa trabajando en las peores condiciones, algunos de ellos exiliados, claro, pero siguen investigando y siguen destapando, porque ese es un poco la labor de nosotros, ¿no? De seguir, así te caigan piedras, palos y todo, tenemos que seguir investigando, ¿no? Entonces, pero la situación de Venezuela creo que es extrema, y en el caso de Cuba, sabes que está pasando una cosa como, digamos, novedosa, y creo que es una luz ahí que se puede ver, es que hay grupos de periodistas jóvenes que tienen acceso a la tecnología, que manejan muy bien la tecnología y que están queriendo salir del régimen castrista, ¿no? Nosotros hemos tenido un programa que ya este año cumple 3 años de formar generaciones de periodistas en periodismo investigativo. Sí, muy interesante, porque, claro, cuando tú vas a capacitar a un periodista, digamos, de 50 años para arriba, es un periodista que está completamente captado por el sistema. Claro, no hay nativos digitales, claro. Pero los chicos sí, a pesar de que de las restricciones y el acceso, sí tienen, y además son periodistas que escriben bien, que tienen una visión global, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la tecnología está como ahí luchando con el régimen castrista, y tal vez podría ganar, ¿no? O sea, yo tengo esperanza en estas generaciones jóvenes.
ya vamos capacitando 48 jóvenes periodistas que trabajan en medios de fuera, por supuesto, y algunos que trabajan en los medios oficiales se capacitan para hacer corresponsalías. En el medio oficial siguen escribiendo como les piden, pero porque es un trabajo, tienen que vivir, ¿no? Claro. Pero sí hacen cosas por fuera, son corresponsales de medios extranjeros, entonces ahí veo que por ahí que pueden empezar a haber nuevas generaciones que cambien este esquema, que además es el caso también de Bolivia, ¿no? Los periodistas, la poca formación y el poco acceso a la información hace que los periodistas sean más opiniólogos que investigadores, ¿no? Claro. Me pasó eso en Bolivia, que capacité periodistas que estaban más peleándose políticamente entre ellos por una polarización extrema que hay en ese país. Claro. Y yo les decía, ok, está bien, estas discusiones políticas son importantes, pero ¿qué están haciendo ustedes? ¿Están viendo los casos de minería? ¿Están viendo los casos de abuso infantil? ¿Tienen alto grado de feminicidio? Es un país que tiene muchos problemas, pero que no se refleja en la prensa. Claro. ¿No? Eso es una cosa... Claro. ¿Y qué dicen estos periodistas jóvenes de esta transición o aparente transición en la cual ya los Castro abandonan el poder y sube un nuevo presidente? Ellos sienten que se está debilitando el sistema, ¿no? Igual tienen como temor, son bastante sigilosos en decir las cosas así tan abiertamente, ¿no? No porque piensen que los de otros países le van a hacer algo, pero sí porque hay una paranoia natural, ¿no? Claro. Y porque además es muy difícil, por ejemplo, tenemos que llevarlos a Argentina, que teníamos que llevarlos a la conferencia que nosotros hacemos, y claro, de los 12 que teníamos que llevar, 4 no pudieron viajar porque el día que estaban pasando migraciones, el jefe de migraciones le dijo, no, usted no. Claro. Y así cuentan ellos, ¿no? Me gané una beca para ir a hacer una pasantía en Harvard, no sé cuántos, y la perdí porque no me dejaron salir, ¿no? Claro. Es muy arbitrario. Entonces hay frustración, ¿no? Temor, pero también mucha esperanza, ¿sabes? Yo sí veo, claro, te estoy hablando de jóvenes de 25 años, 28 años, o sea, bastante jóvenes, ¿no? Entonces, claro, cuando uno tiene esa edad, siempre como es idealista y tiene ganas de... Pero me parece importante que esa motivación los haga trabajar en grupo. Después de estos grupos hacen sus redes, comparten información, publican todos al mismo tiempo. Es una especie de solidaridad entre ellos para también compartir datos, compartir fuentes, compartir información, y eso es bien importante, ¿no? Y son como esponjitas, tienen unas ganas de aprender todo lo que les enseñan, ¿no? Ellos siempre han estado muy agradecidos de que los llevemos a esta conferencia donde conocen periodistas de toda América Latina que son grandes investigadores, porque aprenden muchísimo, ¿no? Claro, claro que sí. Y bueno, para concluir esta revisión, obviamente no podemos dejar atrás el caso de Estados Unidos y, ¿no es cierto?, la complicación que ha tenido la libertad de prensa bajo la era Trump. ¿Cómo ves? Bueno, es preocupante, porque además es un país que no le pasaba esto hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Estábamos justo en una reunión esta mañana hablando un poco de este tema, y siempre fue como que Estados Unidos mira al sur, ¿no? América Latina, como nosotros les vamos a enseñar, nosotros los vamos a proteger, nosotros les vamos a dar las garantías de la democracia, ¿no? Y de pronto ahora ellos mismos se están viendo, ¿no? En situaciones desbordados totalmente, claro. ¿No? Conversaba con el ex director del Comité para la Protección de Periodistas de Nueva York, que dirige la parte para América, y me decía, nunca me imaginé que ahora toda mi concentración iba a estar en Estados Unidos y no en América Latina, ¿no? Eso es una cosa, claro, que no estaba pasando, y yo creo que bueno, eso también abre puertas a decir, bueno, nosotros también les podemos enseñar cómo hacer las cosas, y por eso la iniciativa de ustedes de tener una sede allá, y eso es súper importante porque es de igual a igual, ¿no? Ahora no son como nuestro padre protector, Estados Unidos, sino que también nosotros les podemos decir, pues, cómo se pueden enfrentar estos problemas serios que ellos están viviendo y que probablemente se agraven. Correcto. Las fake news aparecen como una de las grandes retos para los medios y para la libertad de prensa, incluso en estos momentos. ¿Cómo combatir eso? ¿Cómo tratarlo, ¿no? Es como una cosa tan nueva que es como una bola de nieve, ¿no? Nos agarra desprevenidos. Es un problema serio. Yo pienso creo que es ahora más importante que nunca que los medios se sienten a pensar en sus códigos de ética y en cómo manejan ellos la información. El caso de Caracol, en el caso de los periodistas asesinados en Ecuador. ¿Tú te refieres a la publicación de cuando fueron supuestamente liberados?
No, me refiero a la emisora que recibe las fotografías. Yeah, y que RCN. RCN, perdón. Ajá. Me parece, por ejemplo, que ellos hicieron un trabajo admirable. O sea, creo que no todos los medios lo hubieran hecho como ellos lo trataron. Pensaron antes en las víctimas y en los familiares. Y eso es una señal de responsabilidad del medio como medio, ¿no? Y como principio ético del medio, hacerlo, ¿no? Pero no es lo normal. Claro, no es lo normal. No. Los medios agarran información de Twitter que es clara, que no se ha comprobado y lo publican como verdad. Así es. ¿No? Y eso, ¿cómo hacemos? Porque tampoco nos vamos a decir, no, entonces que el Estado regule. No. Porque ya aprendimos que cuando la democracia es bonita, todo bien que el Estado regule, pero cuando no, es un desastre. Entonces el Estado no puede regular, pero el Estado va a regular si los medios no se ponen las pilas, ¿no? Eso es lo que va a terminar pasando, porque además la gente se lo va a exigir, la gente se va a molestar con los medios si los medios están sacando información falsa, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene que haber un replanteamiento en una avalancha de información que tenemos ahorita que es brutal, porque para mí las fake news es así de grave como los trolls, que están trabajando para, por ejemplo, en el caso del Perú, el partido de Keiko Fujimori tiene un aparato de trolls que es realmente muy bien financiado además, porque trabaja mucha gente, pero están todo el tiempo esperando cualquier cosa del enemigo político o del enemigo en la prensa para destruirlo en redes, ¿no? Y tiene mucha pegada. Claro. Mucha pegada. Sí. Gracias, Adri, por esta conversación en la cual hemos dado un repaso al estado de la libertad de prensa en la región. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias y mucho estar gusto. Contigo. Gracias a todos ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos en este nuevo programa de Libre Expresión. Les esperamos la próxima semana con un nuevo programa. Un fuerte abrazo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión.